Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 127, el tercer episodio de este mes de agosto. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio pasado. Perdonen si hubo gente que, digamos, se atacó o se puso mal, pero les traje un episodio un poco más ameno. En este no hay víctimas mortales, solo un misterio de piratería aérea sin resolver. Pero, bueno, ustedes ya sabrán de quién estoy hablando. Pero para los que no, les explico. La piratería aérea es uno de los crímenes más crueles de la historia y que puede llevarse consigo víctimas mortales. Ejemplo está los ataques del 9/11, del 11 de septiembre, que es el episodio 100, del cual ya hablamos. Pero existe un caso de secuestro aéreo sin víctimas mortales, pero que no se sabe quién lo cometió y el secuestrador nunca fue descubierto. Este es el misterioso caso de D.B. Cooper. Sí, un caso de secuestro aéreo que no sabemos quién lo cometió, ya que no se sabe la identidad de esta persona. Por lo general cuento la historia, la vida previa de la persona involucrada. Pero como es una persona que no se descubrió, pues no existe información. Entonces, por eso mejor vamos a la historia en sí. Nos remontamos. Víspera de Acción de Gracias, o sea, el 24 de noviembre de 1971. Un hombre con un maletín negro se acercó al mostrador del Northwest Orient Airlines en el Aeropuerto Internacional de Portland. Con dinero en efectivo, el hombre compró un boleto de ida en el vuelo 305, un viaje de 30 minutos al norte hasta el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, el SeaTac. En su boleto, el hombre escribió su nombre como Dan Cooper, que ahí solamente se sabe el apellido y que se llamaba Dan, no se sabe más. Testigos presenciales describieron a Cooper como un hombre blanco de unos 45 años, con cabello oscuro y ojos marrones, vestido con un traje negro o marrón, una camisa blanca, una corbata negra delgada, un impermeable negro y zapatos marrones. Llevando un maletín y una bolsa de papel marrón, Cooper abordó el vuelo 305, un Boeing 727-100, matrículas de la FAA N467 US. Cooper tomó el asiento 18E en la última fila, pidió una bebida, un bourbon y un 7-Up, este no es comercial, a un asistente de vuelo. Hasta ahí todo normal, una persona cualquiera tomando un avión. Con una tripulación de 6 personas, compuestas por el capitán William A. Scott, el primer oficial William J. Ratajczak, mejor conocido como Bill, el ingeniero de vuelo Harold E. Anderson y la azafata Alice Hancock, Tina Muglock y Florence Snaffer, y 36 pasajeros a bordo, incluyendo a Cooper. El vuelo 305 partió de Portland a tiempo a las 2:50 hora de allá. Poco después del despegue, Cooper le entregó una nota a la azafata Schaffner, quien estaba sentada en el asiento plegable en la parte trasera del avión, junto detrás de Cooper. Suponiendo que se trataba del número de teléfono de un hombre de negocio solitario, Schnaffer la guardó sin abrir en su bolso, como a veces pasa en las aerolíneas. Cooper se inclinó entonces hacia ella y le susurró, cito: «Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba». Schaffner abrió la nota. En letras mayúsculas, pulcras, escritas con rotulador, Cooper había escrito, cito: «Señorita, tengo una bomba en mi maletín y quiero que se siente a mi lado».
Schaffner le devolvió la nota a Cooper, se sentó como él pidió y le pidió en voz baja que le mostrara la bomba. Abrió su maletín y ella vio 2 filas de 4 cilindros rojos que supuso eran dinamita. Atados a los cilindros había un cable y una batería cilíndrica que parecía una bomba. Cuando les muestren las fotografías tanto en redes sociales como ahorita en el episodio en el canal de YouTube, verán cómo es más o menos la bomba que tenía Cooper. Luego Cooper cerró el maletín y comunicó sus exigencias a Schaffner. Ella escribió una nota con las exigencias de Cooper, la llevó a la cabina e informó a la tripulación de la situación. El capitán Scott le indicó que permaneciera en la cabina durante el resto del vuelo y tomara nota de los acontecimientos a medida que ocurrían. Luego transmitió a las personas de vuelo de Northwest de Minnesota las exigencias del secuestrador, que decían, cito, Cooper solicita $200,000 en una mochila para las 5 de la tarde, quiere 2 paracaídas delanteros y 2 traseros. Quiere el dinero en monedas estadounidenses negociables. Eso es todo. Al solicitar los juegos de paracaídas, Cooper insinuó que planeaba llevarse a un rehén, disuadiendo hacia las autoridades de suministrar equipo defectuoso. Con Schaffner en la cabina, el auxiliar de vuelo, Mocklow, se sentó junto a Cooper para servir de enlace entre él y la tripulación. Cooper luego hizo exigencias adicionales. Al aterrizar en SeaTac, los camiones de combustible debían recibir al avión y todos los pasajeros debían permanecer sentados mientras que Mocklow subía el dinero a bordo. Dijo que liberaría a los pasajeros después de recibir el dinero. Los últimos artículos que subirían a bordo serían los 4 paracaídas. Scott informó a control de tráfico aéreo del SeaTac sobre la situación, quien contactó al Departamento de Policía de Seattle y al FBI. Se informó a los pasajeros que su llegada a Seattle se retrasaría debido a una dificultad técnica menor, lo cual no era cierto. Solo lo dijeron para no espantar a las personas. Donald Newrop, entonces presidente de Northwest, autorizó el pago del rescate y ordenó a todos los empleados cooperar con el secuestrador y cumplir sus exigencias. Durante aproximadamente 2 horas, el vuelo 35 sobrevoló Puget Sound para dar al SPD, a la policía de Seattle y al FBI tiempo suficiente para reunir el dinero del rescate de Cooper y los paracaídas y para movilizar el personal de emergencia. Durante el vuelo de Portland a Seattle, Cooper exigió a Mocklow que permaneciera a su lado en todo momento. Posteriormente, Cooper declaró que parecía estar familiarizado con el terreno local. Mientras miraba por la ventana, comentó, cito, parece Tacoma allá abajo. Mientras el avión volaba sobre él, cuando le dijeron que los paracaídas provenían de la base aérea de McCord, Cooper señaló correctamente que McCord estaba solo 20 minutos en coche de SeaTac. Posteriormente describió el comportamiento del secuestrador. Dijo, cito, Cooper no estaba nervioso, parecía bastante amable y no era cruel ni desagradable. O sea, todo diferente. Desde ahí está todo mal, porque un secuestrador aéreo no se comporta como un criminal. No sabemos. Mientras el avión sobrevolaba Seattle, Mocklow conversó con Cooper y le preguntó por qué eligió Northwest Airlines para secuestrarlo. Él se rió y respondió, cito, no es que les guarde rencor a sus aerolíneas, es solo que les guardo rencor. Y luego explicó que el vuelo simplemente se ajustaba a sus necesidades. Le preguntó de dónde era. Ella respondió que era originaria de Pensilvania, pero en ese momento vivía en Minneapolis. Cooper respondió que Minneapolis era un país muy bonito. O sea, ni siquiera estado, dijo país. Ella le preguntó de dónde era, pero él se molestó y se negó a responder. Le preguntó si fumaba y le ofreció un cigarrillo. Ella respondió que lo había dejado, pero aceptó el cigarro. Recordemos que eran los 70s y todavía se podía fumar en los aviones.
Para algún despistado que digan, ¿cómo si dicen que los aviones no pueden fumar? Bueno, antes sí se podía. Los registros del FBI indican que Cooper habló brevemente con un pasajero no identificado mientras el avión mantenía su circuito de espera sobre Seattle. En su entrevista con los agentes del FBI, el pasajero George Lavisonniere declaró haber visitado el baño justo detrás de Cooper en varias ocasiones. Tras una visita, Lavisonniere dijo que el camino a su asiento estaba bloqueado por un pasajero con sombrero vaquero, quien le preguntó a Mucklow sobre el supuesto problema mecánico que los estaba retrasando. Lavisonniere dijo que Cooper inicialmente se divirtió con la interacción. Luego se irritó y le dijo al hombre que regresara a su asiento, pero el vaquero lo ignoró y continuó interrogando a Mucklow. Lavisonniere afirmó que finalmente convenció al vaquero para que regresara a su asiento. La versión de Mucklow sobre la interacción difería de la de Lavisonniere. Ella afirmó que un pasajero se le acercó y le pidió una revista deportiva para leer porque estaba aburrido. Ella y el pasajero se dirigieron a una zona justo detrás de Cooper donde ambos buscaron revistas. El pasajero tomó un ejemplar de The New Yorker y regresó a su asiento. Cuando Mucklow regresó a sentarse con Cooper, dijo, cito, si ese es un agente del aire, no quiero más. Pero ella le aseguró que no había agentes del aire en el vuelo. A pesar de su breve interacción con Cooper, el vaquero no fue interrogado por el FBI y nunca fue identificado. El rescate de $200,000 se recibió del Seattle First National Bank en una bolsa pesada que pesaba aproximadamente 8.5 kilos. El dinero, 10,000 billetes de $20 sin marcar, la mayoría con el número de serie que empezaba con L, indicando su emisión por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Fue microfilmado por el FBI. La policía obtuvo los 2 paracaídas delanteros de reserva de una escuela local de paracaidismo y los 2 traseros principales de un piloto acrobático local. Alrededor de las 5:24 de la mañana, Scott fue informado de que los paracaídas habían sido entregados a SeaTac y notificó a Cooper que aterrizarían pronto. A las 5:46, el vuelo 35 aterrizó en SeaTac. Con el permiso de Cooper, Scott estacionó el avión en una pista parcialmente iluminada, lejos de la terminal principal. Cooper exigió que solo un representante de la aerolínea se acercara al avión con los paracaídas y el dinero, y que la única entrada y salida sería por la puerta delantera mediante escaleras móviles. El agente de operaciones del Northwest Seattle, Al Lee, fue designado como mensajero. Para evitar que Cooper confundiera el uniforme de Lee con el de un agente del orden, se vistió de civil. Con los pasajeros sentados, un equipo de tierra instaló una escalera móvil. Siguiendo las instrucciones de Cooper, Mucklow salió del avión por la puerta principal y recuperó el dinero del rescate. Al regresar, llevó la bolsa de dinero, pasando junto a los pasajeros sentados hasta Cooper en la última fila. Cooper accedió entonces a liberar a los pasajeros. Al desembarcar, Cooper inspeccionó el dinero. Para romper la tensión, Mucklow en broma le preguntó a Cooper si podía quedarse con algo. Cooper accedió de inmediato y le entregó un fajo de billetes, pero ella devolvió el dinero inmediatamente y explicó que aceptar propinas iba en contra de la política de la compañía. No como en otras aerolíneas aquí en México que hasta te cobran por respirar. Te estoy hablando a ti, Viva Aerobús. Comentó que Cooper había intentado darle propina a ella y a los otros 2 auxiliares de vuelo con dinero de su bolsillo, pero ambos se negaron alegando la política. Una vez que los pasajeros desembarcaron sanos y salvos, solo Cooper y los 6 miembros de la tripulación permanecieron a bordo. De acuerdo con las exigencias de Cooper, Mucklow realizó 3 viajes fuera del avión para recuperar los paracaídas que le trajo en la parte trasera. Mientras Mucklow subía las paracaídas a bordo, Schaffner le preguntó a Cooper si podía recuperar su bolso guardado en un compartimiento detrás de su asiento. Cooper accedió y le dijo, no te morderé. El auxiliar de vuelo Hancock le preguntó entonces a Cooper si los auxiliares de vuelo podrían irse, a lo que él respondió, como quieran, chicas. Por lo que Hancock y Shepard desembarcaron.
Cuando Muglow le llevó el último paracaídas a Cooper, le dio instrucciones impresas para su uso, pero Cooper dijo que no las necesitaba. Un problema con el proceso de reabastecimiento de combustible causó un retraso, por lo que un segundo camión y luego un tercero fueron llevados al avión para completar el reabastecimiento. Durante el retraso, Muglow dijo que Cooper se quejó de que el dinero fue entregado en una bolsa de tela en lugar de una mochila como él había indicado, y ahora tuvo que improvisar una nueva forma de transportarlo. Con una navaja de bolsillo, cortó la cubierta de uno de los paracaídas de reserva y metió parte del dinero en la bolsa vacía del paracaídas. Un funcionario de la FAA solicitó una reunión presencial con Cooper a bordo del avión, pero Cooper la denegó. Cooper se impactó dijo, esto no debería tardar tanto, y pongamos en marcha el espectáculo. Luego entregó a la tripulación de cabina su plan de vuelo y sus directrices. Rumbo al suroeste hacia la Ciudad de México a la mínima velocidad aerodinámica posible sin entrar en pérdida. Aproximadamente 100 nudos, unos 185 km por hora, 115 mph, no sé qué es eso, a una altitud de 10.000 pies o unos 3.000 metros. También especificó que el tren de aterrizaje debía permanecer desplegado, los flaps de las alas debían bajarse 15 grados y la cabina debía permanecer despresurizada. Asumimos que a lo mejor era alguien que ya practicaba paracaidismo, porque daba implícitamente unas indicaciones bien dadas. El primer oficial, Rataksak, informó a Cooper que la configuración limitaba el alcance de la aeronave aproximadamente 1.600 kilómetros o 1.000 millas, por lo que sería necesario un segundo reabastecimiento antes de entrar a México. Cooper y la tripulación, al analizar las opciones, se acordaron el aeropuerto internacional de Reno, Tahoe, como parada de reabastecimiento. Cooper ordenó además que la aeronave despegara con la puerta de salida trasera abierta y la escalerilla extendida. Los oficiales de Northwest se opusieron por razones de seguridad, pero Cooper replicó: «Se puede hacer, hágalo». Pero no insistió y dijo que bajaría las escalerillas una vez que estuviera en el aire. Cooper exigió que Muglow permaneciera a bordo para ayudar en la operación. Alrededor de las 7:40 p.m., el vuelo 35 despegó, con solo Cooper, Muglow, Scott, Ratsang y el ingeniero de vuelo Anderson a bordo. Dos cazas F-106 de la base de la Fuerza Aérea McCord y un entrenador Lockheed T-33 desviado de una misión no relacionada de la Guardia Nacional Aérea siguieron al 727. Los tres aviones mantuvieron patrones de vuelo en S para permanecer detrás del lento 727 y fuera de la vista de Cooper. Después del despegue, Cooper le dijo a Muglow que bajara a la escalera de popa. Ella le dijo a él y a la tripulación de vuelo que temía que ser succionada fuera del avión. La tripulación de vuelo le sugirió que fuera a la cabina y recuperara una cuerda de emergencia con la que pudiera atarse a un asiento. Cooper rechazó la sugerencia, afirmando que no quería que ella fuera adelante ni que la tripulación de vuelo regresara a la cabina. Ella continuó expresándole su miedo y le pidió que cortara una cuerda de uno de los paracaídas para crear una línea de seguridad para ella. Él dijo que él mismo bajaría las escaleras. Le indicó que fuera a la cabina, encerrara la cortina divisora entre las secciones de clase turista y primera clase y no regresara. Antes de irle, Muglow le rogó a Cooper: «Por favor, llévate la bomba». Cooper respondió que la desactivaría o se la llevaría. Mientras caminaba hacia la cabina y se giraba para cerrar la cortina divisoria, vio a Cooper de pie en el pasillo, atado a lo que parecía ser una bolsa de dinero alrededor de su cintura. Desde el despegue hasta que Muglow entró en la cabina habían transcurrido los de 4 a 5 minutos. Durante el resto del vuelo a Reno, Muglow permaneció en la cabina y fue la última persona en ver a Cooper. Alrededor de las 8 p.m., una luz de advertencia de la cabina parpadeó, indicando que la escalera de popa se había desplegado.
Scott usó el intercomunicador del avión para preguntarle a Cooper si necesitaba ayuda. Pero el último mensaje de Cooper fue una respuesta de una sola palabra: no. Los oídos de la tripulación se destaparon por la caída de presión del aire al abrirse las escaleras. Aproximadamente a las 8:13, la sección de cola del avión se inclinó repentinamente hacia arriba, lo que obligó a los pilotos a compensar y regresar el avión a vuelo nivelado. En su entrevista con el FBI, Ratajczak dijo que el repentino cabeceo ascendente ocurrió mientras el vuelo estaba cerca de los suburbios al norte de Portland. Con la puerta de popa de la cabina abierta y la escalera desplegada, la tripulación permaneció en la cabina sin saber si Cooper seguía a bordo. Mucklow usó el intercomunicador para informar a Cooper que se acercaba a Reno y que necesitaba subir las escaleras para que el avión pudiera aterrizar con seguridad. Repitió sus peticiones mientras los pilotos realizaban la aproximación final para aterrizar, pero ni Mucklow ni la tripulación recibieron respuesta de Cooper. A las 23:02 o las 11:02 de la noche, con la escalera de popa aún desplegada, el vuelo 35 aterrizó en el aeropuerto internacional de Reno, Tahoe. Los agentes del FBI, policías estatales, ayudantes del sheriff y la policía de Reno establecieron un perímetro alrededor de la aeronave, pero temiendo que el secuestrador y la bomba estuvieran a bordo, no se acercaron. Scott registró la cabina, confirmó que Cooper ya no estaba a bordo, y tras una búsqueda de 30 metros, un escuadrón antibombas del FBI declaró la cabina segura. Además de 76 huellas dactilares latentes a bordo del avión, los agentes del FBI recuperaron la corbata negra de clip de Cooper, el clip de corbata y 2 de los 4 paracaídas, uno de los cuales había sido abierto y tenía 3 líneas de cubierta cortadas de la cubierta. Los agentes del FBI entrevistaron a testigos oculares en Portland, Seattle y Reno, desarrollando una serie de bocetos compuestos. La policía local y los agentes del FBI comenzaron de inmediato a interrogar a los posibles sospechosos. Con prisas por cumplir con la fecha límite, el reportero James Long de The Oregon Journal registró el nombre Dan Cooper como D.B. Cooper. El reportero de la agencia de noticias United Press International, Clyde Chapin, republicó el error de Long, y como otros medios de comunicación lo repitieron, el seudónimo del secuestrador se convirtió en D.B. Cooper. Ante la posibilidad de que el secuestrador hubiera usado su nombre real o el mismo alias en un delito anterior, la policía de Portland descubrió e interrogó a un ciudadano de Portland llamado D.B. Cooper. Este último tenía antecedentes policiales menores, pero fue rápidamente descartado como sospechoso. O sea, por un error casi arrestan a un inocente. Bueno, no tan inocente, ya tenía antecedentes, pero igual no fue el responsable. Debido a la cantidad de variables y parámetros, definir con precisión el área de búsqueda fue difícil. Las estimaciones de velocidad aerodinámicas del avión variaban. Las condiciones ambientales a lo largo de la trayectoria de vuelo variaban según la ubicación y la altitud de la aeronave, y solo Cooper sabía cuánto tiempo permaneció en caída libre antes de accionar el cordón de apertura. Los pilotos del F-106 no vieron a nadie saltar del avión, ni su radar detectó un paracaídas desplegado. Un hombre vestido de negro en la noche sin luna sería difícil de ver, especialmente dada la visibilidad limitada, la nubosidad y la falta de iluminación terrestre. Los pilotos del T-33 no establecieron contacto visual con el 727. Ya después, el 6 de diciembre de 1971, 12 días después del incidente, el director del FBI, J. Edgar Hoover, aprobó el uso de un Blackbird RS-71 de la Fuerza Aérea para rastrear y fotografiar la trayectoria del vuelo 35 e intentar localizar los objetos que Cooper llevaba durante su salto. El SR-71 realizó 5 vuelos para rastrear la ruta del vuelo 35, pero debido a la poca visibilidad, los intentos de fotografía no tuvieron éxito. En una recreación experimental, volando la misma aeronave usada en el secuestro en la misma configuración de vuelo, los agentes del FBI empujaron un trineo de
91 kilos, fuera de la escalera abierta y pudieron reproducir el movimiento ascendente de la sección de cola y el breve cambio en la presión de la cabina descrito por la tripulación del vuelo a las 8:13. Las extrapolaciones iniciales colocaron la zona de aterrizaje de Cooper dentro de un área en el extremo sur del monte St. Helens, unas pocas millas al sureste de Ariel, Washington, cerca del lago Merwin, un lago artificial formado por una presa en el río Lewis. Los esfuerzos de búsqueda se concentraron en los condados de Clark y Cowlitz, abarcando el terreno inmediatamente al sur y al norte del río Lewis en el suroeste de Washington. Los agentes del FBI y los ayudantes del sheriff registraron áreas grandes del terreno mayoritariamente boscoso a pie y en helicóptero. También se realizaron registros puerta a puerta en granjas locales. Otros grupos de búsqueda enviaron lanchas patrulleras a lo largo del lago Merwin y el lago Yale, el embalse inmediatamente al este. No se encontró ni a Cooper ni ninguno de los equipos que presumiblemente llevaba. Utilizando aeronaves e helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército de Oregon, el FBI coordinó una búsqueda aérea a lo largo de la ruta de vuelo, conocida como Victor 23 en la terminología aeronáutica estadounidense y como Vector 23 en la mayor parte de la literatura de Cooper, desde Seattle a Reno. Aunque se avistaron e investigaron numerosas copas de árboles rotas y varios trozos de plástico y otros objetos similares a paracaídas, no se encontró nada revelante para el secuestrador. Poco después del deshielo primaveral, al principio de 1972, equipos de agentes del FBI, ayudado por unos 200 soldados de Fort Lewis, junto con personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, miembros de la Guardia Nacional y voluntarios civiles, llevaron a cabo otra búsqueda terrestre exhaustiva en los condados de Clark y Cowlitz durante 18 días, y luego de otros 18 días en abril. Bueno, unos en marzo y otros en abril. Electric Explorations Company, una empresa de salvamento marino, utilizó un submarino para buscar las profundidades de 61 metros del lago Lewis. Dos mujeres locales tropezaron con un esqueleto en una estructura abandonada en el condado de Clark. Más tarde se identificó como los restos de Barbara Ann Derry, una adolescente que había sido secuestrada y asesinada varias semanas antes. O sea, sin querer encontraron a una mujer asesinada. Finalmente, la extensa operación de búsqueda y recuperación no descubrió ninguna evidencia material significativa relacionada con el secuestrador. Basándose en las primeras proyecciones informáticas producidas para el FBI, se estimó inicialmente que la zona de lanzamiento de Cooper estaba entre la presa Ariel al norte y la ciudad de Battle Ground, Washington al sur. En marzo del 72, después de una investigación conjunta con Northwest Orient Airlines y la Fuerza Aérea, el FBI determinó que Cooper probablemente saltó sobre la ciudad de La Center, Washington. En 2019, muchos años después, el FBI publicó un informe que detallaba el robo en una tienda de comestibles aproximadamente 3 horas después del salto de Cooper, cerca de Hazen, Washington. Hazen, una comunidad no incorporada, se encontraba dentro de la zona de lanzamiento calculada que Northwest Airlines presentó al FBI. En el informe, el FBI indicó que el ladrón solo se llevó artículos de supervivencia como cecina y guantes. Sin embargo, el informe indica que el ladrón llevaba botas militares con suela dentada, mientras que Cooper fue descrito como calzado sin cordones. O sea, no coincidieron. Un mes después del secuestro, el FBI distribuyó lista de los números de serie de los rescates e instituciones financieras, casinos, hipódromos, empresas de transacciones rutinarias que involucran grandes cantidades de efectivo y a las fuerzas del orden en todo el mundo. Northwest Orient ofreció una recompensa del 15% del dinero recuperado hasta un máximo de $25,000. A principios del 72, el fiscal general de Estados Unidos, John N. Mitchell, hizo público los números de serie. 2 hombres utilizaron billetes falsos de $20 impresos con
número de series de Cooper para estafar $30,000 a un periodista de Newsweek llamado Carl Fleming, a cambio de una entrevista con un hombre que, según afirmaron falsamente, era el secuestrador. A principios del 73, con el dinero del rescate a un desaparecido, The Oregon Journal republicó los números de serie y ofreció $1,000 a la primera persona que entregara una factura de rescate al periódico o cualquier oficina local del FBI. En Seattle, el Post-Intelligencer hizo una oferta similar, con una recompensa de $5,000. Las ofertas se mantuvieron vigentes hasta el Día de Acción de Gracias de 1974. Y aunque se reportaron varias coincidencias cercanas, no se encontraron facturas auténticas. En 1975, la aseguradora de Northwest Orient Global Indemnity Co. cumplió una orden del Tribunal Supremo de Minnesota y pagó la reclamación de la aerolínea de $180,000 por el rescate. El análisis de los datos de vuelo indicó que la primera estimación de la zona de aterrizaje de Cooper era inexacta. El capitán Scott, quien pilotaba la aeronave manualmente debido a las exigencias de velocidad y altitud de Cooper, determinó que la trayectoria de vuelo era más al este de lo informado inicialmente. Datos adicionales proporcionados por el piloto de Continental Airlines, Tom Boham, quien volaba 4 minutos por detrás del vuelo 35, llevaron al FBI a recalcular sus estimaciones para la zona de lanzamiento de Cooper. Boham señaló que los cálculos del FBI para la zona de lanzamiento de Cooper se basaban en una dirección del viento incorrectamente registrada, por lo que las estimaciones del FBI eran inexactas. Basándose en los datos de Boham, los posteriores recálculos de la trayectoria del vuelo, el FBI determinó que la zona de lanzamiento de Cooper probablemente se encontraba sobre la cuenca del río Washoe. En 1986, el agente del FBI, Ralph Himmelsbach, escribió, cito: "Debo confesar que si fuera a buscar a Cooper, me dirigiría a Washoe. El valle de Washoe y sus alrededores han sido registrados repentinamente, pero no se ha informado de ningún descubrimiento relacionado con el secuestro y el FBI cree que cualquier pista física restante probablemente fue destruida en la erupción del Monte Santa Elena en 1980. El 8 de julio del 2016, muchísimos años después, cuando se suponía que Cooper tendría al menos 85 años si seguía vivo, el FBI suspendió la investigación activa del caso Cooper, alegando la necesidad de desplegar recursos y personal de investigación en asuntos de mayor prioridad y urgencia. Las oficinas locales seguirían aceptando cualquier prueba física legítima relacionada específicamente con los paracaídas o con el dinero del rescate. El expediente del caso, compuesto de 66 volúmenes y compilado durante los 45 años de investigación, se conservaría con fines históricos en la sede del FBI en Washington, D.C. y en su sitio web. Toda la evidencia está a disposición del público. El crimen sigue siendo el único caso documentado de piratería aérea sin resolver en la historia de la aviación comercial. Durante la búsqueda forense del avión, los agentes del FBI encontraron 4 piezas importantes de evidencia, cada uno con un vínculo físico directo con Cooper: una corbata negra con clip, un clip de corbata de nácar, un cabello del reposacabezas de Cooper y 8 colillas de cigarros Raleigh con filtro del cenicero del apoyabrazos. Agentes del FBI encontraron una corbata negra con clip en el asiento 18E, donde se había sentado Cooper. Sujeto a la corbata había un pasador de oro, con un engaste circular de nácar en el centro. El FBI determinó que la corbata se había vendido exclusivamente en los grandes almacenes JCPenney, pero se había descontinuado en 1968. A finales del 2007, el FBI había elaborado un perfil parcial de ADN a partir de muestras halladas en la corbata de Cooper en 2001. Sin embargo, el FBI también reconoció que no existían pruebas que vincularan a Cooper con la fuente de muestra de ADN. El agente especial del FBI, Fred Good,
declaró, cito, la corbata tenía 2 muestras pequeñas de ADN y una grande. Es difícil de sacar conclusiones firmes de estas muestras. El FBI también hizo público un archivo con pruebas inéditas, incluyendo el billete de avión de Cooper, retratos biográficos, fichas técnicas, y publicó una solicitud de información sobre la identificación de Cooper. En marzo de 2009, un grupo de detectives ciudadanos que utilizaban GPS, imágenes satelitales y otras tecnologías no disponibles en el 71, comenzó a reinvestigar componentes del caso. Conocido como el Equipo de Investigación Cooper, o el RCT por sus siglas en inglés, el equipo incluía al paleontólogo Tom Kay del Museo Burke de Historia Natural y Cultura de Seattle, la ilustradora científica Carol Abraxinskas, el informático Sean Cristo y el metalúrgico Alan Stone. Aunque el RCT obtuvo poca información sobre el dinero del rescate enterrado o la zona de aterrizaje de Cooper, encontraron y analizaron e identificaron cientos de partículas orgánicas y metálicas en la corbata de Cooper. Mediante microscopía electrónica, el RCT identificó esporas de Lycopodium, probablemente del origen farmacéutico. El equipo también encontró diminutas partículas de titanio puro en la traviesa, junto con partículas de bismuto, antimonio, cerio, sulfuro de estroncio, aluminio y aleaciones de titanio y antimonio. Las partículas de metal y tierras raras sugieren que Cooper podía haber trabajado para Boeing u otra empresa de ingeniería aeronáutica, en una planta de fabricación de productos químicos o en una planta de fabricación y producción de metales. El material más significativo, explicó Kay, era el titanio puro. Durante la década de los 70, el uso del titanio puro era poco frecuente y solo se empleaba en plantas de fabricación de aeronaves o en empresas químicas que combinaban titanio y aluminio para almacenar sustancias extremadamente corrosivas. El sulfuro de cercio y estroncio se utilizó en el proyecto de desarrollo de transporte supersónico de Boeing y en fábricas de Portland, donde se fabricaban tubos de rayos catódicos como Teledyne y Telectronic. El investigador de Cooper, Eric Ullis, ha especulado que las aleaciones de titanio y antimonio estaban vinculadas con REM Crew Titanium Inc., fabricante de metales y contratista de Boeing. Los agentes del FBI encontraron 2 muestras de cabello en el asiento de Cooper, un pelo de las extremidades en el asiento y un pelo castaño caucásico en el reposacabezas. El pelo de las extremidades fue destruido después de que el laboratorio criminal del FBI determinara que la muestra carecía de suficientes características microscópicas únicas para ser útil. Sin embargo, el laboratorio criminal del FBI determinó que el pelo de la cabeza era adecuado para futuras comparaciones y lo conservó en un portaobjetos de microscopio. Durante su intento de construir el perfil de ADN de Cooper en 2002, el FBI demostró que la muestra de cabello se había perdido. En el cenicero del reposabrazos de la 118E, agentes del FBI encontraron 8 colillas de cigarros Raleigh con filtro. Las colillas fueron enviadas al laboratorio criminal del FBI, pero los investigadores no encontraron huellas dactilares y las devolvieron a la oficina local de Las Vegas. En 1998, el FBI intentó extraer ADN de las colillas, pero descubrió que habían sido destruidas mientras estaban bajo custodia en la oficina local de Las Vegas. El 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, de 8 años, estaba de vacaciones con su familia en el río Columbia, en una playa conocida como Tena Bar, a unos 14 kilómetros río bajo de Vancouver, Washington, y a 32 kilómetros al suroeste de Ariel. Mientras rastrillaba la orilla arenosa del río para encender una fogata, descubrió 3 paquetes con el dinero del rescate, por un total de unos $5,800. Los billetes se habían desintegrado
por la prolongada exposición a la intemperie, pero aún estaban atados con gomas elásticas. Los técnicos del FBI confirmaron que el dinero era efectivamente parte del rescate. 2 paquetes de 100 billetes de $20 cada uno y un tercer paquete de 90, todos dispuestos en el mismo orden en el que se le entregaron a Cooper. El descubrimiento generó nuevas conjeturas y la última instancia planteó más preguntas que respuestas. Las declaraciones iniciales de investigadores y consultores científicos se basaron en la suposición de que los billetes atados habían sido arrastrados libremente al río Columbia desde sus numerosos afluentes. Un hidrólogo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército observó que los billetes se habían desintegrado de forma redondeada y estaban apelmazados, lo que indica que habían sido depositados por la acción del río en lugar de haber sido enterrados deliberadamente. El hallazgo respaldó la hipótesis de que Cooper había desembarcado cerca del río Washougal y no en el lago Merwin. El río Lewis ni en sus proximidades, ni en ninguno de los afluentes que alimentaban al río Columbia agua abajo del Tinnabar. La hipótesis de la flotación libre no explica los 10 billetes que faltaban en un paquete, ni explicaba cómo los 3 paquetes permanecían juntos tras separarse del resto del dinero. La evidencia física era incompatible con la geológica. Himmelsbach escribió en los fajos que flotaban libremente habrían llegado a la orilla un par de años después del secuestro, de lo contrario las ligas elásticas se habrían deteriorado hacía mucho tiempo. La evidencia geológica sugeriría que los billetes llegaron a Tinnabar después de 1974, cuando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército realizó una operación de dragado en un tramo cercano del río. El geólogo Leonard Palmer de la Universidad Estatal de Portland encontró 2 capas distintas de arena y sedimento entre la arcilla depositada en la orilla por la draga y la capa de arena donde estaban enterrados los billetes, lo que indica que llegaron mucho después de que se completara el dragado. A finales del 2020, hace no mucho, el análisis de diatomeas encontradas en los billetes sugiere que los fajos encontrados en Tinnabar no estaban sumergidos en el río ni enterrados en seco en el momento del secuestro en noviembre del 71. Solo se encontraron diatomeas que florecen durante la primavera, lo que indica que el dinero había entrado al agua al menos varios meses después del secuestro. En 1982, tras prolongadas negociaciones, los billetes recuperados se dividieron equitativamente entre Brian Ingram y la aseguradora Northwest Orient Royal Globe Insure. El FBI conservó 14 ejemplares como prueba. Ingram vendió 15 de sus billetes en una subasta en 2008 por unos $37,000. El dinero del rescate del río Columbia sigue siendo la única evidencia física confirmada del secuestro encontrada fuera del avión. Durante el secuestro, recordemos, Cooper recibió 2 paracaídas principales y 2 de reserva. Los 2 paracaídas de reserva delanteros fueron suministrados por una escuela local de paracaidismo y los 2 paracaídas principales traseros fueron suministrados por un piloto local, Norman Hayden. Earl Cossey, el aparejador de paracaídas que empacó los 4 paracaídas llevados por Cooper, describió los 2 paracaídas principales como paracaídas de rescate de emergencia, a diferencia de los paracaídas deportivos utilizados por los paracaidistas. Cossey describió además los paracaídas principales como paracaídas militares porque estaban preparados para abrirse inmediatamente al tirar del cordón y no podían ser dirigidos. Cuando el avión
aterrizó en Reno, los agentes del FBI descubrieron 2 paracaídas que Cooper dejó atrás. Un paracaídas de reserva, un delantero, y un paracaídas principal, o sea, uno trasero. El paracaídas de reserva se había abierto y se había cortado 3 líneas de cubierta. Pero el paracaídas principal quedó atrás todavía estaba intacto. El paracaídas principal sin usar fue descrito por agentes del FBI como un modelo M6, Navy Backpack C, y estaba en exhibición en el Museo de la Sociedad Histórica del Estado de Washington. Uno de los paracaídas de reserva, el delanteros, que le dieron a Cooper era un paracaídas de entrenamiento inutilizable, destinado solo a ser utilizado para demostraciones en el aula. Según Cosi, la cubierta interna del paracaídas de reserva estaba cosida para que los estudiantes de paracaidismo pudieran tener la sensación de tirar de un cordón de apertura en un paracaídas lleno sin que la cubierta se desplegara realmente. Este paracaídas de reserva no funcional no se encontró en el avión cuando aterrizó en Reno, lo que llevó a los agentes del FBI a especular que Cooper no era un paracaidista experimentado, porque alguien con experiencia se habría dado cuenta de que este paracaídas de reserva era un paracaídas falso. Sin embargo, a los pocos días del secuestro, el FBI reveló que ninguno de los arneses del paracaídas que le dieron a Cooper tenía los anillos de D necesarios para sujetar los paracaídas de reserva. Aunque Cooper no podía sujetar este paracaídas ficticio, a su arnés principal como paracaídas de reserva no se encontró en el avión, por lo que se desconoce qué hizo con él. Cosi especuló que Cooper retiró la cubierta cosida y usó el contenedor de reserva vacío como bolsa de dinero adicional. El testimonio de Tina Mucklow coincidió con la especulación de Cosi, afirmando que recordaba a Cooper intentando meter dinero dentro de un contenedor de paracaídas. En noviembre del 78, un cazador de ciervos encontró un cartel con las instrucciones de un 727 para bajar las escalerillas traseras. El cartel se encontró cerca de un camino forestal a unos 21 kilómetros al este de Castle Rock, Washington, al norte del lago Merwin, pero dentro de la trayectoria básica del vuelo 35. Durante los 45 años que duró su investigación activa, el FBI hizo públicas periódicamente algunas de sus hipótesis de trabajo y conclusiones provisionales, extraídas de los testimonios de los testigos y de la escasa evidencia física. Durante el primer año de investigación, el FBI utilizó el testigo de los pasajeros y la tripulación para elaborar bocetos de Cooper. El primer boceto oficial, titulado Compositive A, se completó pocos días después del secuestro y se publicó el 28 de noviembre del 71. Según testigos, el boceto Compositive A, conocido en broma como Bing Crosby, no era un retrato fiel de Cooper. El boceto Compositive A, según los testigos, mostraba a un joven de rostro estrecho y no se parecía a Cooper ni captaba su mirada desinteresada de "acabemos con esto de una vez". La azafata Florence Schneifer reiteró que al FBI que el boceto Compositive A era un retrato muy pobre de Cooper. Después de varios testigos oculares afirman que la composición A no era una representación exacta de los artistas del FBI desarrollaron un segundo boceto compuesto. Completado a finales del 72, el segundo boceto compuesto B pretendía representar con mayor precisión la edad, el tono de piel y la forma del rostro de Cooper. Los testigos oculares a quienes se les mostró la composición B dijeron que el boceto era más preciso, pero que el Cooper compuesto B parecía demasiado enojado o desagradable. Un auxiliar de vuelo dijo que el boceto compuesto B parecía un matón y recordaba a Cooper como de apariencia más refinada. Además, según los testigos, el boceto compuesto B representaba a un hombre mayor que Cooper de tez más clara. ¡Oh, pónganse de acuerdo! Basándose en las críticas del compuesto B, los artistas del FBI realizaron ajustes y mejoras en el boceto. El 2 de enero del 73, el FBI finalizó el compuesto B revisado, su tercer boceto de Cooper. Sobre el nuevo boceto, un auxiliar de vuelo comentó que el compuesto B revisado tenía un gran parecido con el secuestrador.
Otro auxiliar de vuelo opinó que el secuestrador sería fácilmente reconocido a partir de este boceto, que creo que es el más famoso. En abril del 73, el FBI concluyó que el boceto revisado del Composite B era la mejor imagen de Cooper que pudieron desarrollar y debía considerarse el boceto definitivo de Cooper. Los asistentes de vuelo Shaffer y Mocklow, quienes pasaron la mayor parte del tiempo interactuando con Cooper, fueron entrevistados la misma noche en ciudades separadas y dieron descripciones casi idénticas. Un hombre de unos 45 años, de aproximadamente unos 78 metros de altura y 77 a 82 kilos, con tono de piel oliva, ojos marrones, cabello negro con corto peinado hacia atrás y acento perceptible. El estudiante de la Universidad de Oregon, Bill Mitchell, quien se sentó frente a Cooper durante el vuelo de 3 horas, le dio al FBI varias entrevistas y proporcionó descripciones detalladas de Cooper para los que posteriormente se convirtió en el Composite Sketch B. Las descripciones de Cooper que Mitchell hizo de él fueron similares a las proporcionadas por los auxiliares de vuelo, excepto que Mitchell los describió como de entre 1,75 metros y 1,78 metros. Dado que Mitchell medía 1,80, se describió a sí mismo como mucho más grande que Cooper, y se refirió a él como delgado. Robert Gregory, uno de los únicos pasajeros, además de Mitchell, que proporciona al FBI una descripción completa de Cooper, también lo describió como de 1,75. Gregory declaró que cree que Cooper era de descendencia mexicoamericana o nativa americana. Una de las dos cosas. Por un lado, la verdad no entiendo por qué lo dijeron que era mexicoamericano. Yo me voy más hacia nativo americano, ya que pues conocía más la naturaleza, porque recordemos, él se perdió en la naturaleza. En mayo del 73, el FBI publicó internamente un perfil sospechoso de 8 páginas de Cooper. El perfil sugería que Cooper era un paracaidista con entrenamiento militar y no un paracaidista deportivo. Además de su familiaridad con los paracaídas militares que le proporcionaron, la edad de Cooper lo habría convertido en un caso atípico en la comunidad de paracaidismo deportivo y habría aumentado la posibilidad de ser reconocido por un miembro del club. Múltiples testigos oculares notaron la complexión atlética de Cooper, por lo que el perfil del FBI sugirió que Cooper probablemente hacía ejercicio regularmente a pesar de su edad. Los analistas del FBI sospecharon que Cooper era un veterano de la Fuerza Aérea familiarizado con Seattle y sus alrededores. Cooper reconoció Tacoma cuando el avión sobrevoló Puget Sound, y en su conversación con Mocklow, Cooper señaló correctamente la proximidad de la base aérea de McCord al aeropuerto de Seattle-Tacoma, un detalle con el que la mayoría de los civiles estarían familiarizados. Los gestos de Cooper, como su vocabulario, su planificación, su minuciosa recuperación de pruebas y su uso de terminología de aviación, llevaron al FBI a que Cooper no era un delincuente común. Cooper era claramente inteligente, no impulsivo ni se alteraba fácilmente, un planificador cuidadoso y orientado a los procedimientos, experto en anticipar contingencias y estrategias adaptativas, con tendencias meticulosas y metódicas. Por eso digo que no puede ser mexicano este güey. Los perfiladores también notaron la capacidad de Cooper para adaptarse rápidamente y competentemente a diversas situaciones a medida que surgían, lo que indicaba que probablemente prefería trabajar de forma independiente y no necesitaba ni quería un cómplice. O sea, en pocas palabras, era un hombre que resolvía. Por eso no era mexa este güey. La situación financiera de Cooper probablemente era desesperada. Según el investigador retirado del FBI, Ralph Himmelbach, los extorsionadores y otros delincuentes que robaban grandes cantidades de dinero casi siempre lo hacen porque necesitan con urgencia. De lo contrario, el delito no justifica el considerable riesgo. El FBI consideró pero finalmente descartó
la posibilidad de que Cooper fuera un buscador de emociones que dio el salto solo para demostrar que era posible. Dado que Cooper derramó la única bebida de que le sirvieron, nunca pidió otra. El FBI teorizó que Cooper no era un bebedor empedernido ni un alcohólico. Además, un alcohólico probablemente habría sido incapaz de rechazar más bebidas alcohólicas durante el estresante y prolongado secuestro. Al calcular la cantidad de cigarrillos que Cooper fumó durante el secuestro, el FBI creyó que fumaba aproximadamente un paquete de cigarrillos al día. Los agentes teorizaron que el alias de Cooper estaba basado en el héroe de aventuras Dan Cooper, un piloto de pruebas ficticio de la Real Fuerza Aérea Canadiense y el personaje principal de una popular serie de cómics belgas en francés, una de cuyas portadas mostraban a Dan Cooper haciendo paracaidismo. Debido a que los cómics de Dan Cooper no fueron traducidos al inglés ni importados a los Estados Unidos, los perfiladores del FBI especularon que el secuestrador los encontró durante un periodo de servicio europeo y hablaba francés con fluidez. Basándose en la evidencia y las tácticas de Cooper, el FBI especuló que Cooper planeó el secuestro cuidadosamente utilizando un conocimiento detallado y específico de la aviación, el terreno local y las capacidades del 727. Cooper eligió un asiento de la última fila de la cabina trasera por 3 razones: para observar y responder a cualquier acción frente a él, para minimizar las posibilidades de ser abordado o atacado por alguien detrás de él, y para hacerse menos visible para el resto de los pasajeros. Para asegurarse de que no se le proporcionara deliberadamente equipo de saboteo, Cooper exigió 4 paracaídas para reforzar la suposición de que podría obligar a uno o más rehenes a saltar con él. El agente del FBI, Ralph Himmelbach, señaló que la elección de Cooper de una bomba en lugar de otras armas utilizadas previamente por los secuestradores frustró cualquier intento multidireccional de atacarlo. Cooper tuvo cuidado de no dejar evidencia. Antes de saltar, Cooper exigió a Moglow que le devolviera todas las notas escritas para él o en su nombre. Moglow declaró que ella usó la última cerilla de su caja de cerillas para encender uno de sus cigarrillos, y cuando intentó deshacerse de la caja vacía, él exigió que se la devolviera. Aunque Cooper intentó meticulosamente recuperar la evidencia, dejó su corbata de clip en su asiento. Cooper estaba familiarizado con las capacidades y características confidenciales del 727, pero su diseño fue la principal razón por la que Cooper lo eligió. Con su escalerilla trasera y la ubicación de sus 3 motores, el 727 era uno de los pocos aviones de pasajeros desde los que se podía saltar en paracaídas fácilmente. Moglow declaró al FBI que Cooper parecía estar familiarizado con el tiempo y los procedimientos típicos de reabastecimiento de combustible. Al especificar un ajuste de flaps de 15 grados, Cooper demostró un conocimiento específico de las tácticas de aviación y de las capacidades del 727. A diferencia de la mayoría de los aviones comerciales, el 727 podía mantener el vuelo lento a baja altitud sin entrar en pérdida. El ajuste de flaps que Cooper solicitó específicamente le permitió controlar la velocidad y la altitud del 727 sin entrar en la cabina, donde podía haber sido dominado por los 3 pilotos. El primer oficial Bill Ratasak, quien habló con Cooper por el intercomunicador durante el secuestro, declaró al FBI, cito: Cooper demostró un conocimiento específico de vuelo y de aeronaves en general. El conocimiento más significativo que Cooper demostró fue una característica secreta y exclusiva del 727. La escalerilla trasera podía operarse durante el vuelo y el interruptor de activación único de la parte trasera de la cabina no podía ser anulado desde la cabina. Cooper sabía cómo operar la escalerilla trasera y claramente había planeado usarla para su escape. El FBI especuló que Cooper sabía que la Agencia Central de Inteligencia, o la CIA, estaba utilizando el 727 para lanzar agentes y suministros a territorios enemigos durante la guerra de Vietnam. Dado que ninguna situación de un vuelo de pasajeros requería tal operación, las tripulaciones civiles no fueron informadas de que la escalerilla trasera podía bajarse en pleno vuelo. Si sabían de su operación, no podía ser anulada desde la cabina. Cooper parecía estar familiarizado con los paracaídas, aunque se desconoce su nivel de experiencia.
Maglow afirmó que Cooper, cito, parecía estar completamente familiarizado con los paracaídas que le habían proporcionado. Y le comentó a un periodista, Cooper se ponía el paracaídas como si lo hiciera a diario. La familiaridad de Cooper con los paracaídas de estilo militar que le dieron ha dado lugar a especulaciones de que era un paracaidista militar y no un paracaidista civil, como ya les conté. Larry Carr, quien dirigió el equipo de investigación de 2006 a 2009, no cree que Cooper fuera paracaidista. En cambio, Carr especula que Cooper había sido cargador de aeronaves de la Fuerza Aérea. Una asignación de carga de aeronaves le proporcionaría conocimientos de experiencia en aviación. Los cargadores tienen entrenamiento básico de salto, usan paracaídas de emergencia y saben cómo despachar objetos desde aviones de vuelo. Como cargador, Cooper estaría familiarizado con los paracaídas, pero no necesariamente con los conocimientos suficientes para sobrevivir al salto que realizó. Desde el inicio de su investigación, los agentes del FBI no creyeron que Cooper había sobrevivido a su salto. El FBI aportó varias razones y hechos para respaldar su conclusión. La aparente falta de experiencia de Cooper en paracaidismo, la falta de equipo adecuado para el salto y la supervivencia, la temperatura y las inclemencias del tiempo a la noche del secuestro, el terreno boscoso donde Cooper saltó, su desconocimiento de la zona de aterrizaje y el dinero del rescate no utilizado. En primer lugar, Cooper parecía carecer de los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para el tipo de salto que intentó. Carr declaró, quizás incluso un paracaidista. Al principio pensamos que Cooper era un saltador experimentado, quizás incluso un paracaidista. Y añadió, después de unos años concluimos que esto simplemente no era cierto. Ningún paracaidista experimentado habría saltado a la oscuridad total de la noche bajo la lluvia con un viento de 75 metros ms en la cara con mocasines y gabardina. Era simplemente demasiado arriesgado. Por otro lado, el instructor del paracaidismo, Earl Cossey, quien proporcionó los paracaídas, testificó que Cooper no habría necesitado mucha experiencia para sobrevivir al salto, y cualquiera con 6 o 7 saltos de paracaídas podría lograrlo. Sin embargo, Cossey también señaló que saltar de noche aumentaba drásticamente el riesgo de lesiones, y sin botas de salto, Cooper probablemente había sufrido lesiones graves de tobillo o pierna al aterrizar. En segundo lugar, Cooper no parecía contar con el equipo necesario ni para su salto ni para sobrevivir en la naturaleza. No trajo ni solicitó casco y saltó contra el viento de menos 9 grados a 3.000 metros en noviembre sobre Washington sin la protección adecuada contra la sensación térmica extrema. Aunque se desconoce el contenido de la bolsa de papel de Cooper de 10 centímetros por 30 centímetros por 36 centímetros, no usó nada de su conocimiento para ayudarse durante el secuestro, por lo que el FBI especuló que contenía artículos necesarios para el salto como botas, guantes y gafas protectoras. En tercer lugar, Cooper no contaba con un cómplice en tierra para ayudarlo a escapar. Tal plan habría requerido un salto en el momento justo y la cooperación de la tripulación para seguir una ruta de vuelo predeterminada, pero Cooper no les proporcionó una ruta específica. Además, la tripulación propuso, y Cooper aceptó, modificar la ruta de vuelo y volar de Seattle a Reno para reposar, y Cooper no tenía forma de mantener a un cómplice al tanto de su cambio de planes. La baja nubosidad y la falta de visibilidad en tierra dificultaron aún más que Cooper determinara su ubicación, estableciera un rumbo fijo o viera su zona de aterrizaje. Y finalmente el dinero del rescate nunca se gastó. La parte recuperada se encontró sin usar. Carr dijo, cito, al zambullirse en la naturaleza sin un plan, sin el equipo adecuado, en condiciones tan terribles, probablemente ni siquiera logró abrir el paracaídas. Por lo que especulan que al momento de saltar, se mató. El agente del FBI, Richard Tosau, teorizó que Cooper quedó incapacitado por hipotermia durante el salto. Aterrizó en el río Columbia y se ahogó. Sin embargo, los agentes del FBI no fueron unánimes en sus evaluaciones sobre el destino final de Cooper. Un agente de alto rango del FBI opinó anónimamente en un artículo en 1976 de The Seattle Times, dijo, creo que Cooper lo logró. Creo que durmió en su propia cama esa noche. Era una noche despejada. Gran parte del país estaba bastante llano. Podría haberse ido caminando, carretera abajo,
Diablos, ni siquiera lo buscaban allí. En ese momento pensaron que estaba en otro lugar. Podría haber caminado por la carretera. No se han encontrado pruebas concluyentes de la muerte de Cooper. En los meses posteriores al secuestro de Cooper, 5 hombres intentaron secuestros similares y los 5 sobrevivieron a sus escapes en paracaídas. La supervivencia de los imitadores, varios de los cuales se encontraban en circunstancias y condiciones similares a las del salto de Cooper, obligó al agente principal del FBI, Ralph Himmelbach, a reevaluar sus opiniones y teorizar sobre las posibilidades de supervivencia de Cooper. Himmelbach citó 3 ejemplos de secuestradores que sobrevivieron a asaltos en condiciones similares a la fuga de Cooper: Martin McNally, Frederick Hansen y Richard LaPointe. El secuestrador Martin McNeely saltó usando un paracaídas de reserva sin equipo de protección de noche sobre Indiana. A diferencia de Cooper, quien parecía estar familiarizado con los paracaídas, a McNeely tuvieron que enseñarle a ponérselo. Además, el piloto de McNally aumentó la velocidad aerodinámica a unos 320 nudos, casi el doble de la velocidad aerodinámica del vuelo 35 en el momento del salto de Cooper. El aumento de la velocidad del viento provocó un salto violento para McNally. La bolsa de dinero fue arrancada inmediatamente y aunque aterrizó ileso, salvo por algunos rasguños y moretones superficiales. Frederick Hanneman, de 49 años, secuestró un 727 en Pensilvania y sobrevivió tras saltar de noche en la selva hondureña. Un tercer imitador, Richard LaPointe, secuestró un 727 en Nevada, vestido solo con pantalones, camisa y botas vaqueras. LaPointe saltó al gélido viento en enero sobre el norte de Colorado y aterrizó en la nieve. En 2008, Himmelbach admitió que inicialmente pensó que Cooper solo tenía 50% de posibilidades de sobrevivir, pero posteriormente revisó su evaluación. Para 1976, la mayoría de los análisis legales publicados coinciden en que la inminente prescripción del procedimiento del secuestrador supondría pocas diferencias. Dada la interpretación del estatus varía según el caso y el tribunal, un fiscal podría argumentar que Cooper había perdido la inmunidad legal basándose en varios argumentos técnicos válidos. En noviembre del 76, un gran jurado de Portland presentó una acusación en ausencia contra John Doe, alias Dan Cooper, por piratería aérea y violación de la ley Hobbs. La acusación formalmente permitió continuar con el procedimiento en caso de que el secuestrador fuera detenido en cualquier momento en el futuro. Entre 1971 y 2016, el FBI procesó a más de 1,000 sospechosos serios, entre varios buscadores de publicidad y confesores en su lecho de muerte. Entre ellos estaban Ted Braden, Kenneth Christensen, Jack Coffey, Lynn Cooper, Barbara Dayton, William Gossett, Joe Galich, John List, quien 15 días antes mató a su esposa, sus 3 hijos y su madre, Ted Mayfield, Richard McCoy Jr., Sharon Peterson, Robert Rackstraw, Walter Reca, William Smith y Dwayne Weber. Cooper fue uno de los primeros en intentar la piratería aérea para beneficio propio. 11 días después del secuestro de Cooper, el canadiense Paul Joseph Cini había secuestrado un D-8 de Air Canada sobre Montana, pero fue dominado por la tripulación cuando bajó su escopeta para colocarse el paracaídas. Alentado por el aparente éxito de Cooper, se intentó 15 secuestros similares, todos fallidos en el 72. Algunos ejemplos de ese año: en de Richard Charles LaPointe, Richard McCoy Jr., Frederick Hanneman, Rob Hardy, Martin McNeely, que eso ya los conté. Con la llegada de las búsquedas universales de equipaje en 1973, véase seguridad aeroportuaria, la incidente general del secuestro se redujo drásticamente. No hubo más imitadores notables de Cooper hasta el 11 de julio de 1980, cuando Glenn Key Tripp se apoderó del vuelo 608 de Northwest Orient en el aeropuerto de Seattle-Tacoma, exigiendo $6,000 en efectivo.
100,000 según la cuenta independiente, 2 paracaídas y el asesinato de su jefe. Un auxiliar de vuelo de reacción rápida drogó la bebida alcohólica de Tripp con Valium. Después de un enfrentamiento de 10 horas, durante el cual Tripp redujo sus exigencias a 3 hamburguesas con queso y un vehículo terrestre para escapar, fue detenido. Tripp intentó secuestrar el mismo vuelo de Northwest el 21 de enero del 83 y esta vez exigió que lo llevaran a Afganistán. Cuando el avión aterrizó en Portland, agentes del FBI le dispararon y lo mataron. A pesar de la iniciación del programa federal Sky Marshall el año anterior, se cometieron 71 secuestros en el espacio aéreo estadounidense en 1972. 19 de ellos tenían propósitos específicos de extorsionar dinero. En 15 de los casos de extorsión, los secuestradores también exigieron paracaídas. A principios de 1973, la FAA comenzó a exigir a las aerolíneas que registraran a todos los pasajeros y sus equipajes. En medio de múltiples demandas que alegaban que tales registros violaban las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones, los tribunales federales dictaminaron que eran aceptables cuando se aplican universalmente y cuando se limitaban a registros de armas y explosivos. Solo se intentaron 2 secuestros en el 73, ambos por pacientes psiquiátricos. Un secuestrador, Samuel Buick, tenía la intención de estrellar el avión contra la Casa Blanca para matar al presidente Nixon. Debido a los múltiples secuestros similares en el 72, la FAA exigió que el exterior de todos los Boeing 727 estuvieran equipados con un dispositivo de resorte posteriormente denominada paleta Cooper, que impide el descenso de la escalerilla trasera durante el vuelo. El dispositivo consiste en una lámina plana de aluminio montada sobre un pivot, accionada por resorte para no obstruir la puerta cuando la aeronave está en reposo, pero que gira aerodinámicamente hasta su posición para evitar que la puerta se abra cuando el avión vuela a velocidades de vuelo. El funcionamiento de la paleta es automático y no se puede anular desde el interior de la aeronave. Como consecuencia directamente del secuestro, se impuso las instalaciones de mirillas en todas las puertas de la cabina. Esto permite a la tripulación observar a los pasajeros sin abrir la puerta. En 1978, el avión 727-100 secuestrado fue vendido por Northwest Orient a Piedmont Airlines, donde fue rematriculado como el N838N y continuó en servicios de aerolíneas nacionales. En 1984 fue comprado por la compañía Charter K Airlines, rematriculado como N29KA e incorporado a la flota charter civil de la Fuerza Aérea, que transportaba trabajadores entre la base aérea de Niles y el campo de pruebas de Tonopah durante el programa de desarrollo del F-117 Nighthawk. En 1996, el avión fue desaguado para obtener piezas en un depósito de chatarra de aeronaves en Memphis. El escape sin precedentes de Cooper impactó considerablemente la cultura popular. Se han creado canciones, obras literarias y películas basadas o inspiradas por el famoso secuestrador. Entre las novelas basadas en el secuestro están Free Fall de G.D. Red de 1990, D.B. a Novel de Elliot Rage y Sasquatch de Ronald Smith. Asimismo, se han filmado varias películas y programas de televisión. En 1981 se estrenó The Pursuit of D.B. Cooper, con Treat Williams como personaje principal y Robert Duvall como el investigador de seguros que lo persigue. El agente Dale Cooper de la serie Twin Peaks se llama así por D.B. Cooper, siendo su nombre completo Dale Bartholomew Cooper. Durante la 5ª temporada de la serie News Radio hubo 3 episodios dedicados al misterio detrás del secuestro. En la serie Prison Break, el personaje de Charles Westmoreland, interpretado por Muse Weston, quien inicialmente niega ser D.B. Cooper, admite ser el secuestrador al final de la primera temporada. Durante la segunda temporada se retoma el tema, pues esta vez los hermanos Scofield y sus acompañantes buscarán el dinero, $5 millones que él enterró en Tooele, Utah,
La película cómica del 2004, de Perdidos al Río, gira alrededor de un grupo de amigos que van en busca del dinero de Cooper. En la primera interacción de Walter White con Saul Goodman en la serie Breaking Bad, Walter aparece con una gorra y anteojos grandes para no ser reconocido. Debido a esto, Saul le dice que le hace un chiste diciendo que debería llamar al FBI y decirles que encontró a D.B. Cooper. En un capítulo de la cuarta temporada de Better Call Saul, un delincuente al que Saul Goodman contrata para su seguridad personal mientras vende celulares es apartado por la policía y asegura que si escapa de la cárcel no lo atraparán como no atraparon nunca a D.B. Cooper. En la serie animada We Bears o Escandalosos en México, el oso pardo encuentra un maletín con el nombre de D.B. Cooper escrito en él. En la serie de Loki de Disney Plus, estrenada en 2021, se hace referencia a este caso atribuyendo el secuestro al dios del engaño Loki, que tras saltar del avión es absorbido por el Bifrost de vuelta a Asgard, que es una de las mejores escenas de esa serie. Les aplaudo por eso. El 13 de julio del 2022, Netflix lanzó una miniserie documental titulada D.B. Cooper, Where Are You? Igualmente se ha escrito numerosas canciones incluyendo D.B. Cooper de Todd Snyder, The Ballad of D.B. Cooper de Chuck Brodowski y Bag Full of Money de Roger McGuinn. Y bueno, este fue el caso sin resolver de D.B. Cooper, uno de los casos de piratería aérea más misteriosos de la historia de la humanidad. Que, pues siguiendo las bases, yo creo más en la teoría que a lo mejor sí tenía algún conocimiento, o también es que se mató posiblemente. Digo, ¿quién más puede saltar en paracaídas de noche, en pleno vuelo? Pero bueno, teorías van, teorías vienen, pero una cosa sí es claro, es que pasarán muchos años y el caso de Cooper seguirá sin resolverse. Si quieren conocer todos los archivos de ese caso, pueden visitar la página del FBI o al museo del mismo si están en Washington, D.C. Creo que está en el área de fracasos del FBI junto con el caso de Waco, entre otras cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Nos quedan 2 episodios para concluir este mes, pero quise esperar que posiblemente saliera más información para contar sobre este caso. Pero como en este caso no se ha dicho más, pues ya está en Crímenes Atroces. Así que les invito, bueno, no sin antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @santiqs90, en Instagram como @Crímenes Atroces Podcast y en Twitter como @Crímenes Atroces. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como @santiqs99 en Twitter y @santiqs99 en Instagram. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.